Garantizado su dinero de vuelta si no le satisface, dijo el comerciante, y el vaquero no dudó en comprarla. Antes de sumergirnos en la historia, no olviden dar like al video y decir en los comentarios desde dónde lo están viendo. El granero de ganado detrás del salón de apuestas no estaba hecho para personas, pero se había convertido en el lugar donde los hombres se reunían cuando buscaban algo que no pedirían a la luz del día. Los tablones que cubrían las paredes eran ásperos astillados en algunos lugares y olían a caballos, estiércol y whisky derramado. Linternas colgaban de ganchos de hierro proyectando una luz desigual que bailaba sobre rostros y sombras. El aire era rancio y caliente por demasiadas personas en un espacio hecho para animales. Cassidy Jane Holloway estaba descalza sobre el suelo de tierra apisonada con las muñecas atadas al frente, con una cuerda que se había incrustado en su piel. La carne estaba roja y con costras, y cada pequeño movimiento hacía arder las marcas. Su vestido de gamuza estaba rasgado en el escote y a los lados. Una costura se había abierto cerca del pecho, dejando ver la curva superior de su seno. Un moretón se extendía sobre una costilla, y otra marca oscura aparecía en su muslo, donde alguien la había pateado cuando intentó resistirse al ser arrastrada desde el carro que la trajo hasta allí. Mantuvo el mentón inclinado no por obediencia, sino porque mirar hacia arriba solo alimentaba los ojos que la rodeaban. Los hombres que se habían reunido no estaban allí para ayudarla. Algunos se inclinaban hacia adelante, otros mascaban tabaco como si evaluaran ganado. Uno se reía a media voz cada vez que alguien señalaba su corsé rasgado. Otro empujó a su amigo y susurró algo que hizo que ambos sonrieran. Cassidy intentó calmar su respiración. Su pecho dolía por los golpes, y su garganta estaba seca porque no había bebido agua desde la mañana. Podía sentir el sudor a lo largo de su espalda secándose en parches. Sus pensamientos no iban lejos. Sabía lo que podía pasar allí. Ya había sucedido antes. Se concentró en mantenerse erguida y no mostrar miedo en el rostro. Si lloraba, ellos disfrutarían. Si suplicaba, hablarían de ello durante días. El comerciante que rondaba el centro del granero era un hombre llamado Silas Vane. Vestía un chaleco demasiado brillante para un lugar como ese. Su cabello peinado con aceite brillaba a la luz de las linternas. Un anillo pesado destellaba cada vez que movía la mano. Silas había estado manejando carne y cartas en los pueblos fronterizos durante años. No le importaba lo que pasara con la mujer mientras alguien pagara. La había ganado de un jugador que había perdido demasiado en una mesa de Austin Junction. No era la primera vez. Extendió los brazos, su voz sobresaliendo entre el ruido. Garantizado su dinero de vuelta si no le satisface. Un hombre respondió con risas y comentarios groseros. Alguien gritó que revisaran la mercancía primero. Otro fingió ofertar antes de que comenzara la subasta. El granero se sentía más pequeño porque el aire estaba lleno de voces sudor y el sonido de algo cruel que crecía. En un rincón más oscuro, cerca de un montón de sacos de forraje, un hombre permanecía apartado de la multitud. Su nombre era Boone Callahan. Medía 1,86 petes con un cuerpo delgado moldeado por años de trabajo en ranchos y transporte de madera. Su abrigo estaba desgastado en las costuras. Sus botas mostraban cicatrices de millas recorridas y de inviernos trabajando en cercas. Su cabello castaño oscuro estaba atado detrás del cuello. Una cicatriz cruzaba su ceja izquierda, recuerdo de una pelea años atrás. Su rostro estaba sin afeitar más por costumbre que por abandono. No había venido a comprar nada. Rara vez llegaba a Copper Bend. Vivía solo en las colinas a medio día de camino a caballo. Había perdido a sus 2 hermanos menores en una incursión fronteriza 6 años antes, y nunca volvió al trabajo de ganado tras enterrarlos. Estaba en el pueblo para recoger una caja de herramientas que había pedido a un proveedor de carretas. El salón de apuestas y el granero le repugnaban, pero oyó los gritos y se acercó a mirar. Se dijo que se iría en cuanto viera qué ocurría. Entonces la vio. No la miró como los demás. Primero notó la muñeca, luego el moretón en su costado, y después cómo permanecía rígida pero no rota. Podía notar que se obligaba a no mostrar dolor.
Había visto esa quietud en hombres a los que les apuntaban con armas y en caballos que habían sido azotados demasiado tiempo. Sintió algo que no sentía desde antes de la incursión, una ira fría y profunda, no caliente e imprudente. Cuando se repitió la línea garantizado, o le devuelven su dinero, la risa que siguió revolvió el estómago de Boone. Nadie esperaba que un hombre ajeno al ruido diera un paso adelante, pero lo hizo. «Pagaré», dijo. La habitación no reaccionó al principio. Luego se volvieron todas las cabezas. Algunos hombres levantaron las cejas. El comerciante parpadeó. «¿Quieres ver qué?» No, su voz era tranquila. «Dije que pagaré». «Nómbralo». Silas le dio una cifra alta esperando que desistiera. Boone no discutió ni frunció el ceño. Metió la mano en su abrigo, sacó una bolsa de cuero y contó las monedas sobre la caja. Su corazón permaneció sereno. No miró a Cassidy, pero estaba consciente de que ella permanecía muy quieta detrás de él. Silas tomó el dinero con menos arrogancia ahora. No buscaba espectáculo ni beneficio. «Entonces es tuya», murmuró Silas Vane. Boone Callahan caminó hasta el poste y sacó un cuchillo del cinturón. Cortó la cuerda en las muñecas de Cassidy Jane Holloway, de un solo movimiento limpio. La cuerda cayó al suelo dejando sus brazos temblando por la liberación. No sabía si la llevarían a una habitación trasera, a un carro o a un dormitorio. No podía saber si este hombre era mejor o peor que los otros. Pero sí podía ver incluso de lado que no sonreía. Boone no la tocó salvo para empujar la cuerda con la bota. Echó un vistazo hacia la salida y comenzó a caminar. Le tomó un segundo mover los pies. Ella lo siguió no por confianza, sino porque quedarse significaba ser arrastrada de nuevo. Afuera el aire nocturno era frío y traía polvo en lugar de sudor. La luz amarilla de las ventanas del salón brillaba detrás de ellos. Boone la condujo hasta un carro enganchado a un caballo bayo cerca del callejón. El lecho del carro contenía herramientas, cuerdas y una manta doblada. Se detuvo junto a la rueda trasera y la miró por primera vez. «Súbete», dijo. Ella vaciló buscando en su rostro alguna señal de lo que esperaba de ella. Su expresión no cambió. Ninguna amenaza, ninguna mirada lasciva. Solo una seriedad plana, cansada. Subió a la parte trasera y se sentó con las manos en el regazo. Sus muñecas dolían con cada movimiento. Boone subió al asiento y tomó las riendas. No miró hacia atrás, no le habló. Las ruedas crujieron una vez mientras avanzaban por el camino principal. Cassidy mantuvo la mirada baja, pero en un rincón de su ojo observó cómo el granero se hacía más pequeño detrás de ellos. No sabía a dónde la llevaba. No sabía si era diferente de los hombres dentro. Todo lo que sabía era que no se había reído. Y por el momento esa era la única diferencia a la que podía aferrarse. El carro traqueteaba sobre el camino firme hasta que las luces de Copper Bend se achicaron detrás del pequeño montículo y fueron engullidas por la oscuridad. Los únicos sonidos eran cascos, ruedas y el leve tintineo de las riendas. Cassidy se sentó en la parte trasera con las rodillas recogidas. Sus dedos frotaban las marcas crudas de sus muñecas. Cada bache enviaba un sacudón por sus costillas magulladas. No preguntó a dónde iban. Las preguntas le habían costado antes, pero sus pensamientos giraban de todos modos. ¿Por qué la había comprado? ¿Qué esperaría cuando se detuvieran? Boone mantenía la vista al frente. No pensaba en lo que asumían los hombres en el granero. Pensaba en cuántas millas de camino había entre él y su tierra. Había salido del pueblo solo con una caja de herramientas y un saco de harina esa mañana, planeando regresar a su cabaña antes del anochecer. No había planeado traer a nadie, especialmente no a una mujer que parecía haber sido arrastrada por un infierno ajeno. Pero no podía quedarse de brazos cruzados en ese granero. Ya lo había hecho una vez en su vida. Los asaltantes nocturnos vinieron por sus hermanos, mientras él estaba ausente, y había vivido con el sabor de esa experiencia. Tras casi una hora de cabalgar, el camino se estrechó y giró entre matorrales y pastizales. La luna daba suficiente luz para ver los surcos. La mujer
No había pronunciado palabra. Él podía escuchar cuando cambiaba de posición para aliviar el dolor en sus piernas. No se giró. Sabía que si la miraba vería las marcas de la cuerda, el vestido rasgado y los moretones. Y la ira no ayudaba a ninguno de los dos en ese momento. Finalmente, ella susurró con voz insegura, pero no tímida. ¿Qué tan lejos? Unas millas más, dijo él sin mirar atrás. Ella guardó silencio de nuevo, pero la tensión en sus hombros cedió un poco. Millas significaba que no sería entregada de nuevo en el pueblo. Intentó adivinar su intención. Los hombres que compraban mujeres no solían alejarse tanto de otros testigos, a menos que quisieran usarlas y enterrar el problema. Aún así, no le había puesto mano encima. Mantuvo ese pensamiento cerca. El aire nocturno se volvió más frío cuando el carro dejó el tramo abierto y giró hacia colinas bajas salpicadas de cedros. Los pies descalzos de Cassidy se habían entumecido por el viento. Ella tomó la manta del lecho del carro y la envolvió alrededor de sus piernas. La tela olía a humo y pasto seco. Él no reaccionó al movimiento. Otro detalle la inquietaba más que si él hubiera gritado. Una pregunta presionaba su pecho. ¿Tienes esposa allá afuera? No dejó que el silencio se asentara otra vez. Él no le preguntó su nombre, pero tal vez no le importaba saberlo. Los hombres que renombraban caballos no se preocupaban por el nombre que una mujer tenía antes. Pasó otra milla, antes de que hablara plano y simple. ¿Necesitas agua cuando lleguemos? Ella vaciló intentando entender si era un truco. Sí asintió una vez y no dijo nada más. Para cuando la cabaña apareció a la vista, la luna había avanzado, y la tierra alrededor se había hundido en pequeñas hondonadas y lechos secos de arroyos. El lugar no era grande. Una estructura de una sola habitación hecha de pino con rellenos de barro, un cobertizo a un lado, pilas de cedro cortado junto a la puerta. No había linterna encendida, ni segundo caballo, ni humo saliendo de la chimenea. Solo la forma de un lugar habitado por un hombre, y no pensado para visitantes. Boone acercó el carro al abrevadero. Bajó y desenganchó al caballo con manos cansadas. Después de dar la vuelta a las riendas, finalmente miró hacia el lecho del carro. Cassidy Jane Holloway no se había movido salvo para sostener la manta alrededor de sus piernas. Él no ofreció la mano, solo habló en voz baja. «Puedes bajar caminando». Ella asintió y descendió con cuidado cuidando su pierna magullada. Cuando sus pies descalzos tocaron la tierra, el frío mordió la piel agrietada de sus talones. No gimió en voz alta. Él lo notó de todos modos. Abrió la puerta de la cabaña y entró primero encendiendo una linterna del sobre la mesa junto a la estufa. El interior estaba vacío. Una cama, una mesa, un estante con platos de hojalata, una estufa de leña cerca de la pared y un baúl al pie de la cama. Botas tiradas cerca de la puerta, un rifle apoyado en la esquina lejana. No colgaba ningún vestido de mujer. No había taza extra ni otra manta apilada en ningún lado. No le dijo dónde ponerse. Puso la linterna sobre la mesa y se dirigió al barril en la esquina sumergiendo un vaso de hojalata. Colocó el vaso lleno en el borde de la mesa para ella. Cassidy entró lentamente. El calor de la última brasa de la estufa se encontró con el frío de su piel. No había estado en un lugar cerrado sin hombres gritando desde hacía meses. Tomó el vaso y bebió despacio observándolo por encima del borde. Él no miró su corsé rasgado ni su muslo descubierto. No preguntó qué le daría a cambio. No mostró repulsión ni deseo. Solo estaba cansado. Ella dejó el vaso sobre la mesa. «¿Por qué me trajiste?» Él la miró solo un instante. «No quería dejarte allí». No era una respuesta grandiosa, pero era la primera en mucho tiempo que no llevaba precio. No le dio las gracias. Aún no confiaba en el suelo bajo sus pies. Él señaló la cama. «Tú duermes aquí esta noche». Tomó una manta de lana doblada del baúl y la colocó cerca del hogar. «Yo me quedaré aquí». Parpadeó sorprendida. Los hombres no cedían camas. Las reclamaban. «No me vas a pedir nada». No se arrodilló junto a la estufa sin decir palabra,
agregando leña para avivar las brasas. Cassidy miró la cama, luego la puerta, luego a él de nuevo. No entendía su intención, pero tenía demasiado frío y dolor para discutir sobre una cama en la que no la habían empujado. Se quedó de pie junto a la mesa insegura sobre qué hacer con sus manos, con su cuerpo, con la sensación de no ser observada como propiedad. Boone Callahan no presionó por respuestas ni explicaciones. No preguntó de dónde venía ni quién la había tocado. Dejó que el silencio se mantuviera y en esa quietud tomó la primera decisión clara en su mente: no la enviaría de regreso y nadie más pondría manos sobre ella bajo su techo. No tenía un plan más allá de eso, pero la elección estaba hecha. La luz de la linterna iluminaba la cabaña con un brillo constante a través de las paredes, proyectando sombras en las esquinas. Cassidy permanecía cerca de la cama sin saber si sentarse o seguir de pie. Su cuerpo aún mantenía la tensión de esperar órdenes sobre qué hacer, cómo moverse, qué tocar. Los hombres antes que él habían usado el silencio para forzar obediencia. El silencio de Boone no era igual, pero ella aún no lo sabía. Él colocó la manta de lana sobre el suelo junto a la estufa y se agachó para apilar leña. El estallido de la madera seca captó su atención. El raspado constante del hierro contra la puerta de la estufa fue el primer sonido ordinario y familiar que había escuchado en semanas. Esperó a que él la mirara con expectativa o advertencia, pero no lo hizo. Sus pensamientos eran agudos y complejos, miedo a que fuera un truco, confusión, por recibir una cama, sospecha de que él podría cambiar de opinión una vez que ella durmiera. Al mismo tiempo, otro pensamiento se filtró, uno que no quería admitir: tal vez no estaba en peligro inmediato por primera vez en meses. Boone removió las brasas hasta que el fuego prendió y luego se incorporó. «El lavabo está en el estante si necesitas lavarte», dijo sin convertirlo en sugerencia ni mandato. «Barriles de agua dentro para el invierno». Ella tragó saliva sin estar acostumbrada a que alguien dijera las cosas así solo para que ella supiera. No se movió todavía. Su mente buscaba las piezas que faltaban. ¿Dónde queda el pueblo más cercano?, pensó. Vive solo porque perdió a alguien. ¿Vendría alguien a buscarme desde Copper Bend? Probó con una pregunta cuidadosamente. ¿Has vivido sola todo este tiempo? Él cerró la puerta de hierro de la estufa con un golpe sordo. 5 años. La respuesta cayó más pesada de lo que él pretendía. Ella la asimiló en silencio. 5 años significaban ninguna esposa. Nadie en la cama antes. Nadie para ayudar en este lugar excepto él. Quizá quería a alguien ahora. Quizá por eso no la dejó en el pueblo. O quizá simplemente no podía ver lo que habría pasado en el granero. Finalmente se volvió hacia ella. «Necesitas comida antes de dormir». Ella vaciló de nuevo. Comer frente a hombres siempre había tenido un costo. Eligió la cautela. Si hay algo, él asintió una vez, y fue hacia un armario. Sacó un cuenco de hojalata. Colocó pan sobrante de antes y una tira de carne seca dentro, y vertió agua tibia de la tetera para que bebiera. Lo puso sobre la mesa en lugar de entregarlo directamente. Ella se acercó un poco, pero mantuvo distancia, esperando ver si él se sentaría enfrente como dueño del momento. Él no se sentó. No la observó. Fue a desatar sus botas cerca de la puerta. Cassidy Jane Holloway comió despacio. El pan era áspero, pero lo suficientemente fresco. Y la carne golpeó su mandíbula donde antes la habían herido. Pero se obligó a no mostrarlo. Cuando terminó, no sabía qué hacer con el cuenco. Él no dijo nada sobre tareas o expectativas. Le echó un vistazo apenas. «Déjalo. Yo me encargaré mañana». Esa respuesta no tenía sentido para ella. Nadie le había dicho nunca que dejara el trabajo tranquilo. Lo observó otra vez, hombros anchos bajo la camisa gastada, manos marcadas por el trabajo, líneas cerca de sus ojos producto de años al viento y al sol. No parecía suave, pero nada en él denotaba crueldad. Desenrolló su manta sobre el suelo junto a la estufa. No cerca de la puerta donde los hombres usualmente se tumbaban para bloquear la salida de las mujeres. Ese detalle la hizo pensar. Finalmente formuló la pregunta que había tenido en la lengua desde el carro. «¿Esperas algo más tarde?» Él la miró con franqueza. «No».
Ella esperó otra frase que cambiara el significado. No llegó ninguna. No creía que la gente hiciera cosas sin esperar algo a cambio. Nadie había pagado moneda por su libertad antes. Si él solo quería mantenerla viva, ¿por qué arriesgar su dinero? ¿Por qué traerla aquí y no dejarla en otro lugar? Necesitaba escucharlo directo. Entonces, ¿por qué me llevaste? Se recostó sobre los codos en el suelo, ojos fijos en el techo, en lugar de su cuerpo. No planeé hacerlo, pero no soy el tipo de hombre que deja que una mujer sea pasada de mano en un granero como un animal. Mientras yo me quedo quieto, dijo plano casi con renuencia. No se estaba alabando, estaba exponiendo un hecho que esperaba que ella aceptara o ignorara. Ella lo absorbió en silencio. Tenía un nombre que hacía tiempo nadie había usado. Nadie lo había mencionado en meses. Dudó si ofrecerlo, pero esperó. Hablar de ello parecía arriesgado. Él aún no lo había ganado. Tras un largo silencio, se levantó de nuevo y señaló la cama. Si necesitas algo, dilo. Si no duermes, nadie pasará por esa puerta esta noche. Apagó la linterna y se tumbó en el suelo con el brazo bajo la cabeza. El fuego en la estufa brillaba constante, dando una luz tenue. Cassidy permaneció de pie un rato más. Observó cómo su respiración se calmaba. Revisó sus manos, su postura. Todo lo que había aprendido a observar, y los hombres que fingían dormir antes de atacar. Solo cuando estuvo segura de que no se movería, se sentó al borde de la cama. El colchón era delgado, pero más suave que la tierra. Se recostó con cuidado cubriéndose las piernas con la manta. Mantuvo su vestido puesto. Mantuvo los ojos abiertos hasta que el agotamiento los cerró. Boone Callahan escuchó el leve ajuste del colchón y el pequeño jadeo de su respiración antes de que se acomodara. Él permaneció inmóvil, dejando que el calor de la estufa llegara a su lado. No sabía qué ocurriría al amanecer. Si ella huiría, si lucharía, si mantenerla allí, traería hombres del pueblo buscándolo. Pero sabía que no la devolvería. Cassidy se despertó 2 veces en la noche, el corazón golpeando por viejos recuerdos. Cada vez se obligó a escuchar. Sin pasos, sin crujidos del suelo cerca de la cama. Solo con el asentir del cuerpo y un suspiro bajo desde el suelo junto a la estufa. Las 2 veces volvió a recostarse. Al amanecer ambos entendieron algo sin hablarlo. Lo que viniera después no sería lo mismo que donde habían estado. La luz del amanecer entró silenciosa filtrándose antes de que el sol despejara la cresta. Cassidy abrió los ojos antes de que la luz tocara la ventana. Por los primeros segundos, no recordaba dónde estaba. Su cuerpo se tensó por costumbre esperando el sonido de botas o una mano sobre su hombro. Pero la cabaña estaba en silencio. El aire olía a humo de madera vieja en lugar de sudor y whisky. La cama bajo ella no cedía por el peso de otro. Levantó ligeramente la cabeza. Boone seguía en el suelo junto a la estufa. Un brazo sobre el pecho, botas quitadas, respiración estable. Parecía un hombre que podría dormir bajo disparos, pero despertaría al instante si alguien cruzara el umbral. Su rifle seguía apoyado en la esquina, pero su mano no lo tocaba. Ese era otro detalle que no sabía cómo interpretar. Los hombres que enfrentaban peligro normalmente mantenían armas cerca cuando alguien estaba en la habitación. Sus muñecas dolían por las marcas de la cuerda. Pasó el pulgar por una de las líneas crudas y sintió el escozor. Él había cortado las ataduras, pero ella recordaba cada tirón y giro que había dejado esos moretones. Su siguiente pensamiento avanzaba lentamente. Si él hubiera esperado usarla, ya lo habría hecho mientras dormía. Se incorporó y miró hacia la puerta. No estaba cerrada con llave. Un cerrojo de madera mantenía la puerta cerrada desde adentro, aunque no estaba trabada. Afuera podía escuchar el viento atravesando la hierba seca y el crujido de una tabla cerca del cobertizo del establo. Ninguna voz de hombre. No se escuchaban pasos. Boone Callahan se despertó un instante después, sin abrir los ojos primero, como suelen hacer los hombres que viven solos. Cuando miró hacia ella, no la observó fijamente, ni se sorprendió de que estuviera sentada. Se incorporó con un gruñido bajo y buscó sus botas. «Puedes lavarte en el lavabo», dijo su voz aún áspera por el sueño.
Hay un paño en el estante. Ella esperó alguna orden. No llegó ninguna. Se puso de pie con cuidado, la manta resbalando de sus piernas mientras cruzaba la habitación. El suelo estaba frío bajo sus pies, pero más limpio que cualquier tablón que hubiera pisado en meses. El lavabo contenía agua de la noche anterior. Sumergió el paño y se limpió la suciedad del rostro, la clavícula y los brazos. Se detuvo antes de levantar el dobladillo de su vestido. No estaba lista para darle la espalda a un hombre, aunque aún no la hubiera tocado. Boone se puso de pie y estiró la rigidez de los hombros antes de salir para revisar al caballo. El cielo se tornaba azul pálido, el sol aún no asomaba sobre las colinas. Observó su respiración en el aire. Pasó la mano por el cuello del caballo y revisó los cascos por costumbre. Sus pensamientos eran prácticos: leña, que partir, alimentar el establo. Otro día viviendo con alguien que no había planeado traer a casa. Cuando regresó, ella estaba junto a la mesa con los brazos cruzados ligeramente. Volvió a examinar su rostro en busca de señales de presión o expectativa. No había ninguna. Él hizo un gesto hacia el armario. Hay pan de anoche y manzanas secas. Haré café cuando la estufa esté caliente. Casi preguntó por qué le hablaba como si fuera alguien que pudiera elegir comer o no. No preguntó. En cambio dijo: ¿Tienes tareas? Él asintió una vez. Siempre. Estamos aquí afuera. 40 acres de tierra, un pequeño rebaño a 2 millas al norte, la cerca que necesita reparación, el abrevadero que limpiar, leña que cortar. No parecía impresionar a nadie, solo enumeraba hechos. Ella miró hacia la puerta. ¿Esperas que trabaje para quedarme? No hizo una pausa. Si quieres, puedes. Si no, te vas cuando quieras. Esa respuesta enredó algo en su estómago. ¿Ir a dónde? De regreso a Copper Bend, a un matorral lleno de hombres que la comerciarían otra vez. No respondió. En cambio hizo la única pregunta que aún no había sido respondida. Hombres del pueblo. Vendrán a buscarme, Boone, negó con la cabeza. A nadie le importa lo suficiente para perseguirte. El comerciante recibió su dinero. El resto te olvidó en cuanto nos fuimos. Ella lo absorbió en silencio. Probablemente tenía razón. Nadie había pensado en ella como alguien digno de reclamar. Aún así, el miedo no desapareció. Los hombres podrían venir solo porque quisieran. Él colocó una olla de hojalata abollada sobre la estufa y comenzó a preparar la leña. Cassidy observó los movimientos cuidadosos y precisos de un hombre que había vivido solo demasiado tiempo. No vio nerviosismo en sus manos, ni culpa en sus ojos. Eso hacía que sus intenciones fueran más difíciles de leer. Miró hacia sus muñecas sin detenerse en su pecho, o muslos como lo hacían otros. Tengo ungüento en el baúl. ¿Quieres para las quemaduras de la cuerda? Dudó ella, insegura si aceptar significaba deber algo. Tras un respiro asintió. Luego él no insistió. Vertió agua en la olla de cocinar y la puso sobre la estufa. Ella permaneció con los brazos cruzados, observándolo en caso de que su humor cambiara. Otra pregunta surgió en su mente, la que los oyentes se harían si miraran desde afuera. ¿Por qué ella, Jane? ¿Por qué llevarse a una mujer que no conocía? Preguntó en voz alta. ¿Alguna vez hiciste algo así antes? ¿Comprar a alguien solo para sacarla? No respondió él. Entonces, ¿por qué empezar conmigo? Lo miró durante un largo segundo. Porque una vez me alejé cuando no debía. No lo haré de nuevo. Ella comprendió que había más detrás de esas palabras, pero él no lo explicó. No insistió. Le había dado suficiente verdad por ahora. Finalmente se sentó en la mesa. Los moretones en sus costillas dolían menos ahora que la opresión en su pecho había cedido. Él vertió café para sí y dejó la segunda taza cerca de ella sin comentario. El vapor subía con aroma amargo y real. No le dio las gracias, pero tampoco lo rechazó. Eso fue tanto comienzo como cualquiera de los dos podía manejar. Comieron en silencio, pero no era el mismo tipo de silencio del granero. No le raspaba los nervios, simplemente dejaba espacio entre respiraciones.
Cassidy desgarró el pan en pedazos y lo masticó lentamente, cuidando los moretones dentro de su boca. Boone bebió su café y miró la estufa, no a ella. La quietud le permitió pensar, pero pensar solo generaba nuevas preguntas. ¿Cuánto planeaba dejarla quedarse si alguien más pasaba por aquí? ¿Qué ganaría alguien como él llevándola? Cuando se acabó el café se levantó y alcanzó su abrigo. «Revisaré la cerca», dijo. «Vuelve antes del mediodía». No le dio instrucciones sobre dónde sentarse ni qué no tocar. Se detuvo en la puerta. «Hay comida en el armario si te da hambre. Barriles de agua a medio llenar. La estufa durará un día más». Abrió la puerta y añadió algo que ella no esperaba. «Aquí afuera solo yo. Si alguien llega a caballo, no abras». Luego salió. Cassidy Jane Holloway permaneció inmóvil mucho después de que la puerta se cerró. Esperó el sonido de los cascos, esperando que él se marchara en segundos. En cambio, solo escuchó botas sobre la tierra y el leve crujido del poste del establo. Se acercó a la ventana lentamente. Él estaba montando el caballo él mismo, movimientos firmes y silenciosos. Cuando cabalgó hacia la colina, no miró atrás hacia la cabaña. En cuanto desapareció entre los arbustos, su cuerpo reaccionó como había sido entrenado. Escudriñó la habitación en busca de salidas y armas. El rifle en la esquina era demasiado pesado y largo para disparar sin práctica, pero ella notó dónde estaba. El cuchillo que había usado con la cuerda no estaba a la vista. El baúl junto a la cama estaba cerrado. Si él quería atraparla, no la habría dejado desprotegida así. Cruzó hacia el lavabo y se lavó de nuevo, esta vez limpiándose el cuello y la suciedad alrededor de los moretones en sus costillas. Tiró del dobladillo rasgado cerca del pecho e intentó ajustar el vestido para cubrir más piel, pero la tela no cedía. Buscó en la cabaña algo con que cubrirse. En un gancho cerca de la puerta colgaba una camisa de lana gastada, pero limpia. Dudó antes de tocarla, luego la levantó y se la puso por encima de la cabeza. Cayó más allá de sus caderas y ocultó el corsé rasgado. Las mangas eran largas, así que las arremangó. Por primera vez en meses, su pecho no estaba expuesto al aire como una invitación. Recorrió el resto de la habitación con ojos rápidos. Una cama, una silla junto a la mesa, la estufa, un estante con platos de hojalata y una sola taza. Un hacha apoyada junto al montón de leña dentro. Ninguna señal de otra mujer viviendo allí antes. Ningún aroma a perfume, ni vestidos doblados. Revisó el cerrojo de la puerta, madera sólida sin barra exterior. Las ventanas eran demasiado pequeñas para trepar. Otro pensamiento pesaba en su mente: las monedas que él había pagado. Los hombres no olvidaban perder dinero. Si él decidía que no valía lo que gastó, podía devolverla o algo peor. Se obligó a no caminar nerviosa. Encontró un frasco de ungüento en el baúl y lo abrió. Olía a pino y cebo. Presionó la punta del dedo y lo frotó suavemente sobre las quemaduras de la cuerda. Primero ardió, luego alivió el dolor. No sabía por qué lo ofrecía. Quizá no quería heridas infectadas cerca de su cama. Quizá simplemente tenía suministros, porque vivir solo exigía ser tu propio médico. Afuera el día se hacía más brillante. El viento empujaba contra los tablones de la cabaña y hacía vibrar algo en el techo del cobertizo. Escuchó los cascos de nuevo, pero no había nada. Cuando Boone Callahan regresó a media mañana, ella estaba sentada al borde de la cama, brazos cruzados, con su camisa puesta. Entró y cerró la puerta tras de sí. Sus ojos recorrieron una vez la ropa de ella, pero no se detuvieron en la piel de sus piernas o escote. Esperaba que ella la encontrara. Colocó sus guantes sobre la mesa. Cercas caídas al norte. Lo arreglaré mañana. Ahora necesito llevar agua al caballo. Puedo hacer algo, dijo ella. Él levantó una ceja, pero no con burla. Como que gesticuló ella hacia el cubo junto a la puerta. Agua. Leña. Lo que sea, no necesitas dos manos tan fuertes como las tuyas. No respondió de inmediato. Los hombres antes solo la dejaban trabajar para observar, pero ella no parecía ofrecerse solo como mano de obra. Asintió una vez. Cubos junto al abrevadero. Montones de leña detrás del cobertizo. No pases la colina.
Los coyotes se quedan entre los arbustos, no necesito más problemas. No preguntó qué pasaría si lo hacía. Tomó el cubo y salió. El carbón mordía sus pies, pero no tan fuerte como la noche anterior. Cruzó el abrevadero, llenó el cubo y lo llevó de regreso con pasos lentos y firmes. Boone la observaba de reojo mientras enrollaba una cuerda, pero no ofreció ayudarla. Hizo 3 viajes por agua, luego fue detrás de la cabaña al montón de cedro. Recogió leña y troncos de largo de su brazo hasta que sus brazos temblaron. Nadie gritó por su velocidad. Nadie comentó cómo se doblaba o respiraba. Llevó la leña adentro y la colocó junto a la estufa. Él echó un vistazo, pero no habló. El silencio no era hostil, era desconocido. Se sentó en la mesa después recuperando el aliento. Finalmente él hizo la pregunta que flotaba entre los dos. ¿Tienes nombre? Ella observó su rostro con cuidado. Cassidy, dijo él con un breve asentimiento. Boone Callahan asintió levemente. Ya había adivinado que no era un hombre con hermanos vivos ni familia cercana, pero igual preguntó porque el silencio ahora daba espacio a las preguntas. Siempre vives sola aquí. Desde la incursión, dijo él como si esa palabra lo explicara todo. Ella no conocía los detalles, pero reconocía ese tono. La muerte había tallado espacio en ambos. No le preguntó su historia, y ella no la ofreció. La cena llegaría después, y la noche tras eso. Pero por primera vez en Bessesperre no se preparó para que alguien se acercara o pusiera una mano sobre su hombro. Y por primera vez en 5 años, él no salió a comer solo. La luz de la tarde se posó sobre las colinas proyectando largas sombras hacia la cabaña. Boone apiló la última leña junto a la estufa y se reculó para revisar el cerrojo de la puerta por costumbre. Cassidy permanecía en la mesa, mangas arremangadas, la camisa suelta colgando hasta la mitad de los muslos. Lo observó como quien mira a un caballo. Aún no confían, no teme ser pateada, pero se mantiene alerta ante movimientos bruscos. Finalmente hizo una pregunta que cualquiera afuera habría querido formular desde la primera noche. El comerciante conoce tu nombre. Vendrá a buscarte si no me traes de regreso. Boone negó con la cabeza una vez. Hombres como él no siguen cuando las monedas están en mano. Para él ya te fuiste. Para los demás nunca importaste lo suficiente como para perseguirte. No era crueldad, pero la verdad rara vez suena amable. Cassidy la aceptó sin pestañear. Ningún hombre había venido por ella antes, salvo para usarla o comerciarla. Su supervivencia nunca se había basado en ser deseada, solo en ser útil o rentable. El silencio tras su respuesta no era amargo, solo factual. Se frotó la muñeca distraídamente. El ungüento había aliviado el dolor, pero las marcas seguían oscuras. Él lo notó y abrió el baúl al pie de la cama, sacando un trozo de tela gris doblada. Aquí hay una enagua limpia de antes. Te quedará ajustada. Ya no necesitas usar esa cosa rasgada. Ella entrecerró los ojos. Pertenecía a alguien. Mi madre se quedó cuando empaqué donde no llevaba la ciudad hace años. Dudó no por el recuerdo del vestido, sino porque ponerse algo de su familia se sentía como entrar a un espacio al que no tenía derecho. Él no insistió. Se sentó en la cama y regresó a la estufa colocando frijoles y tocino salado en una olla. Cassidy no tomó el vestido de inmediato. En cambio, estudió su espalda mientras trabajaba. Podía leer cuando un hombre contenía algo, y él contenía mucho. Nunca había vivido con un hombre que no hablara para llenar el silencio o recordarle la muerte. Ese silencio la mantenía alerta, esperando ver dónde se rompería. Finalmente hizo otra pregunta que había estado pendiente. ¿Por qué vivir aquí? Hay trabajo en el pueblo. Otros ranchos tienen hombres. Él removió la olla una vez, luego apartó la cuchara. Había trabajado, tuvo gente, y luego no. No se giró al decirlo. El día más duro en un lugar que te recuerda quién ya no está. Ella comprendió más de lo que él no dijo que de sus palabras. El dolor aísla igual que la vergüenza o el miedo. La supervivencia construyó muros alrededor de ambos mucho antes de esta cabaña. Ella se levantó y tomó el vestido pasando los dedos por la costura. ¿Tienes un lugar donde pueda lavarme y cambiarme?
Él señaló una pesada cortina de lona que colgaba sobre un pequeño rincón junto a la pared trasera. Lavabo y espejo allí. Llenaré con agua caliente. Quitó la olla de la estufa y vertió agua humeante en el lavabo detrás de la cortina. No se quedó mirando ni caminó cerca. Cuando se deslizó detrás de ella, escuchó cuidadosamente sus movimientos. Él permaneció junto a la estufa de espaldas dando espacio sin anunciarlo. Se desnudó hasta la piel, el aire frío picando sobre moretones y cicatrices. El agua caliente primero picó y luego calmó, mientras ella limpiaba la suciedad de brazos, piernas, cuello y la piel bajo el corsé rasgado. Frotó con cuidado alrededor de las costillas magulladas, recordando cada mano que las había dejado así. Levantó el vestido limpio y se lo puso. Cayó suelto a la cintura, pero cubría hombros y pecho. La tela rozaba los muslos donde el viejo vestido estaba roto. Por primera vez en meses, no se sintió expuesta. Cuando volvió a la habitación, Boone no pareció sorprendido. Solo echó un vistazo para asegurarse de que estuviera decente y volvió a la olla. La comida casi está lista. Colocó el vestido de gamuza arruinado sobre el respaldo de la silla, dudando si quemarlo o guardarlo por si tenía que correr. Se sentó cuando él puso 2 platos de hojalata en la mesa. Los frijoles eran simples, y la sal fuerte pero calientes, y sin estropearse. Comió despacio sin apresurarse. Él hizo lo mismo. El silencio no se sentía como prueba, sino como un modo de vida. Cuando la comida se terminó, ella limpió su plato con un pedazo de pan. Él no le dio las gracias, ni esperaba que lo hiciera. Se levantó y llevó los platos al lavabo. Cassidy Jane Holloway observó sus movimientos, cómo apilaba los platos con orden, cómo avivaba el fuego como alguien que esperaba una noche fría. Otra pregunta surgió. Una que los oyentes habrían tenido ya. Y los hombres de la ley: compras a una mujer en el pueblo y te vas. Alguien podría pensar que robaste propiedad. Él no detuvo sus movimientos. Un sheriff en ese pueblo ve cosas peores antes del whisky matutino. No hay ley. Y Copper Bend no vale la pena perseguir a quien lo abandona. Ella asimiló la respuesta. Si nadie venía, entonces cualquier futuro que tuviera estaba aquí o en ningún lado. Ese pensamiento traía miedo y alivio a partes iguales. Cuando la luz afuera se volvió naranja y delgada, él volvió a colocar su manta junto a la estufa. Cassidy se detuvo junto a la cama. Goes durmiendo en el suelo. La gente habla si te ve. La gente empezará a especular por qué una mujer está en tu casa, dijo él mirándola. Y no me importa lo que piensen. Ella lo vio acomodarse en el suelo. Tras un momento se recostó en la cama y se cubrió con la manta. El silencio se extendió de nuevo, pero esta vez no cargaba temor. En la oscuridad, cuando el fuego bajaba, Cassidy habló al espacio entre ellos. Si me quedo es porque lo elijo. No porque te haya comprado, respondió Boone Callahan, sin abrir los ojos. Tras la verdad de esas palabras, algo cambió, pequeño pero real. Y por primera vez en mucho tiempo, el sueño los venció sin lucha. La mañana siguiente llegó con viento golpeando las persianas y un cielo pálido colándose por la ventana pequeña. Cassidy despertó antes que Boone, pero esta vez su corazón no se aceleró por el pánico. Se incorporó lentamente, ajustando la manta alrededor de sus piernas. El vestido que le había dado mantuvo su forma durante la noche, y la tela no rozaba su piel como la vieja gamuza rota. Boone se movió en el suelo, despertando del entumecimiento de dormir sobre tablas. Se sentó, pasó la mano por la mandíbula y la miró una vez, no para comprobar su posición, sino para ver si parecía estable. Se levantó y agregó un tronco partido a la estufa antes de hablar. Iré al arroyo y traeré los barriles de agua después del desayuno. Cassidy notó algo que no había visto antes: un segundo taburete cerca de la mesa sin usar, pero allí. Lo sacó y se sentó cuando él colocó pan venado seco y café sobre la mesa. No apresuró la comida. El dolor en su boca había cedido desde que se lavó, y el calor de la bebida penetraba más profundo que antes. No esperó a que él preguntara nada. Él rara vez lo hacía. En cambio, ella planteó lo que los oyentes se habrían preguntado. ¿Tienes vecinos? ¿Alguien lo suficientemente cerca para ver humo o huellas?
Él respondió sin vacilar, cerca de sus granjas a 9 millas al sur, una viuda y sus hijos adultos. No vienen por aquí y no quieren visitantes. Otros 2 ranchos están más al oeste. No cruzo su tierra y ellos no cruzan la mía. Cassidy asimiló la información. La distancia significaba seguridad frente a los hombres del pueblo, pero también hacía casi imposible escapar sin comida, zapatos o dirección. No preguntó si él planeaba mantenerla allí permanentemente si la reclamaba por haberla salvado. Probaría esos límites más tarde si era necesario. Después de comer, Boone salió a enganchar el trineo de agua al caballo vacío. Cassidy permaneció en el umbral sin seguirlo todavía. Observó la tierra más allá del porche. Arbustos bajos parches de hierba seca. Una cresta rocosa a medio kilómetro al este sin camino a la vista, solo el sendero por el que habían llegado. Él regresó a la puerta. Estaré fuera 2 horas. Puedes quedarte dentro o cortar leña. Si alguien se acerca a caballo, entra y cierra el cerrojo. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Crees que alguien viene? No, dijo él con simpleza. Pero has vivido suficiente para saber que no pensar en el futuro lastima a la gente, no discutió ella. Confiaba en él en su casa mientras él estaba fuera. No te habría dejado allí anoche si no creyera que te quedaría. Su respuesta fue simple, pero cubría más de lo que él imaginaba. Cassidy asintió y se retiró para dejarlo pasar. Lo vio cabalgar hacia la depresión donde corría el arroyo, el caballo moviéndose a paso constante. Dentro limpió la mesa y dobló la manta extra de la cama. No sabía por qué lo hacía, hábito tal vez, o necesidad de recuperar un poco de orden. Revisó el cerrojo y luego reunió leña de detrás de la casa. Llevaba su camisa bajo el vestido para abrigarse y ató una cuerda a la cintura para sujetar la tela suelta contra el viento. Fue al cobertizo del establo, vio las herramientas colgadas en orden y entendió algo sobre él. La supervivencia aquí no era solo cuestión de fuerza, sino de control y preparación. Cuando Boone regresó, tirando del trineo de agua, Cassidy estaba apilando la última leña junto a la puerta. Él notó que había trabajado sin que se lo pidieran, y no comentó nada como si no fuera un favor. Él llevó los barriles llenos al interior uno a la vez, los brazos firmes bajo el peso. Ella tomó el cucharón y limpió los bordes después de que él los dejara. Trabajaban como personas acostumbradas a hacer las cosas sin hablar paso a paso. Mientras enrollaba la cuerda guía, hizo una pregunta que había quedado atrás en su silencio. ¿Tienes gente en algún lugar? ¿Alguien que pudiera buscarte además de los que te comerciaron? Ella negó con la cabeza, la mandíbula tensa. No quedaba familia, nadie vendría. Él aceptó eso sin sorpresa. Entonces no estás obligada a volver a ningún lugar a menos que decidas. Esa afirmación quedó flotando, permiso para quedarse o irse bajo sus propios términos. No dejó que el alivio se mostrara. Nadie jamás había planteado su vida como algo que pudiera elegir. Dentro él sacó tocino salado y harina del estante. Cassidy puso agua a hervir y encontró su único cuchillo afilado. «Puedo cocinar si me dices qué hay», dijo. Él asintió una vez y se hizo a un lado sin corregirla. Mientras trabajaba, él reparaba una correa del equipo del caballo. El silencio entre ellos comenzó a cambiar, no amistoso ni cómodo, pero menos tenso. Cassidy finalmente preguntó algo que había guardado desde el granero. ¿Cómo consigues suficiente dinero para pagarle a ese hombre sin cuestionarlo? Boone Callahan no levantó la vista de la correa. Vendí 20 cabezas la primavera pasada. Mantengo mi moneda donde nadie en el pueblo sabe que existe. Ella lo consideró. No era un jugador ni un borracho. No era un hombre que buscara problemas, solo alguien que había tenido suficiente y actuó cuando llegó el momento. Mientras el guiso hervía, ella limpió la mesa y dobló el paño que había usado para lavar. Lo miró una vez. Esa moneda ya se fue. ¿Alguna vez pensaste que deberías haberla guardado? Él la miró a los ojos con firmeza. Ni una vez. Su garganta se tensó ante la certeza en su voz, aunque no lo mostró. Por primera vez creyó que no la veía como una deuda a recuperar. Comieron cuando la comida estuvo lista. Esta vez ella se sentó sin esperar que él hiciera un gesto.
Él sirvió agua sin preguntar si la necesitaba. No se dieron las gracias, pero la ausencia de desconfianza era una forma de gracia. Después de limpiar los platos, Boone se sentó en el suelo junto a la estufa estirando el hombro como alguien que siente una vieja lesión en el frío de la tarde. Cassidy lo observó. Luego planteó otra pregunta que nadie había expresado en voz alta. Los asaltantes. ¿Tus hermanos murieron rápido o los viste pasar? Él hizo una pausa, luego respondió con el mismo tono que usaba para el clima y direcciones. Estaba fuera transportando suministros desde un fuerte al este. Regresé al humo y a lo que quedaba de las cenizas. Me tomó 2 días encontrar sus anillos en la pira. Cassidy no se disculpó ni ofreció simpatía. Entendía que la pérdida no necesitaba palabras suaves. Habló sin apartar la vista. No fue tu culpa estar ausente. Él negó levemente con la cabeza. Aún no estaba allí. Dejaron que el silencio volviera a respiración y crujido de fuego. Nadie intentó ofrecer consuelo donde no se pedía. Esa noche no apagó la linterna de inmediato. La dejó encendida sobre la mesa unos minutos más que la noche anterior. Cassidy notó que ninguno dijo palabras sobre por qué. A la mañana siguiente el ritmo entre ellos había cambiado lo suficiente como para que ninguno cuestionara los movimientos del otro. Cassidy se levantó sin que Boone lo ordenara porque la cabaña ya no se sentía como un lugar de detención. Él avivó el fuego mientras ella doblaba la manta y se recogía el cabello con una tira del vestido arruinado. No había tirado el viejo vestido. Yacía doblado bajo la cama como recordatorio de lo que no volvería a usar. Afuera el viento se había calmado. La escarcha bordeaba el abrevadero y el aliento del caballo salía en bocanadas cortas. Boone fue a partir leña cerca del cobertizo y Cassidy lo siguió sin esperar a que se lo pidieran. Reunió los troncos partidos y los apiló en una fila ordenada contra la pared de la cabaña. Al inclinarse no miraba por encima del hombro como antes. Él lo notó pero no dijo nada. Los oyentes podrían haberse preguntado qué planeaba a largo plazo o si pensaba irse una vez recuperada. Boone también se lo preguntaba pero no insistió. La confianza no se dice, se sostiene o no. Ella preguntó mientras apilaba la última leña. ¿Guardas suficiente para el invierno o aún falta? Falta, dijo él partiendo otro tronco. Las tormentas llegan temprano algunos años. Cortaré más desde la cresta en 1 o 2 días. Puedo traer pedazos más pequeños, dijo ella. No necesito usar un hacha para cargar. Él asintió en silencio. De vuelta adentro, ella revisó el barril de agua y vertió del cucharón en el lavabo. El paño que él le había dado aún estaba húmedo del día anterior, así que lo escurró y lo colgó junto a la estufa. Las tareas cotidianas barrer, lavar, comer ya no se sentían como tiempo prestado. Mientras barría la tierra cerca de la puerta con una escoba improvisada, surgió otra pregunta que las personas atentos se habrían hecho. ¿Alguna vez había intentado escapar de hombres antes? ¿Qué pasaba cuando lo hacía? Se respondió a sí misma, antes de que alguien pudiera formular la sospecha. La última vez que corrió 2 hombres, la arrastraron del cabello y le ataron las manos a la rueda de un carro, hasta que no pudo levantar los brazos. Ese recuerdo permanecía silencioso, pero presente en la forma en que miraba puertas, ventanas y bordes afilados. Si se quedaba aquí sería porque la elección era suya, no porque estuviera demasiado cansada de huir. Al mediodía, Boone Callahan regresó después de revisar el abrevadero y las cuerdas del cobertizo. Se limpió el sudor y el polvo de la frente con el dorso de la mano. Luego planteó la pregunta que se había formado desde el granero. ¿Piensas irte una vez que estés firme sobre tus pies? Ella no pareció ofendida. Se limpió las manos en el dobladillo del viejo vestido que había usado como trapo y respondió con la misma franqueza con que él hablaba. He pensado en ello, pero no hay ningún lugar que no me lleve de nuevo a hombres como los de antes. Si alguna vez salgo por esa puerta, no será para correr a ciegas. Él absorbió eso y dijo, entonces te quedas mientras decidas, no mientras él lo permitiera. Captó esa diferencia. Lo estudió un momento. ¿Esperas que trabaje como alguien que vive aquí o que me quede callada, esperando que me envíen de vuelta? Haz lo que puedas. Como yo. Lo dejaron así.
Más tarde, mientras reparaba una bisagra rota en la puerta del cobertizo, Cassidy planteó otra preocupación no expresada. ¿No te preocupan los comentarios de la gente en el pueblo? Una mujer aquí contigo. La gente malinterpreta rápido. Él no se detuvo. No voy al pueblo más que 2 veces por temporada. Los hombres allí tienen su propia tierra que limpiar. No recorrerán 8 millas para juzgar la mía. Ella consideró eso y preguntó la otra parte. Si alguien llega para comprar, comerciar o tomar lo que hay, ¿qué pasa? Él dejó el martillo. No te tocarán, no mientras estés bajo mi techo. Ella entrecerró los ojos levemente. ¿Y si no lo estuvieras? Él sostuvo su mirada sin calor en ella. Entonces dirías si lo quisieras. Era la primera vez que escuchaba esa línea clara. No era su propiedad ni siquiera en teoría. No hizo que la confianza fuera fácil, pero disipó la niebla de suposiciones. A medida que la tarde se desvanecía hacia la noche, Cassidy lavó los platos de hojalata y colgó el paño a secar. Boone despellejó un conejo que había atrapado antes y lo puso a hervir con cebolla y sal. No hablaron mientras la comida se cocinaba, pero el silencio pesaba menos que antes. Después de comer, ella se sorprendió a sí misma hablando sin que le pidieran nada. Solía coser antes de que me llevaran. Trae camisas si tienes hilo. Él señaló una pequeña caja en el estante. Aguja y cordón allí. Camisas en el baúl con un desgarro en la costura del hombro. Tomó la camisa y se sentó junto a la mesa. La tela estaba gastada, pero no más allá de poder arreglarla. Mientras trabajaba, Boone se sentó cerca de la estufa limpiando la suciedad del ala de su sombrero con un paño húmedo. La luz de la lámpara atravesaba la habitación lentamente y con constancia. Cuando terminó de coser, dejó la camisa sobre el baúl. Él no le dio las gracias no por grosería, sino porque no era un hombre que usara palabras para llenar el silencio. Ella no necesitaba agradecimientos para ponerla. Antes de acostarse, él finalmente preguntó algo que ella no esperaba que le importara. ¿Aún tienes pesadillas de antes? A veces ella decía algo que él ni elaboraba. No necesitaban palabras. Se recostó en la cama mientras él se acomodaba de nuevo en el suelo. El fuego de la estufa chispeó una vez y luego se calmó. El viento rozaba la junta del marco de la ventana. Cassidy miró el techo bajo y pensó en los hombres que solían golpear puertas y arrastrarla de la muñeca. Escuchó no pasos sino los sonidos ordinarios de un lugar donde alguien decía lo que pensaba. Por primera vez desde que la habían llevado al granero, no durmió con la mano cerrada en un puño. El viento cambió a más cálido al día siguiente, trayendo el aroma de salvia seca desde la cresta. Cassidy despertó antes que Boone, pero esta vez no permaneció quieta esperando sus movimientos. Se sentó en la mesa pasando hilo por un desgarro en una de sus camisas de trabajo. Cuando él se levantó, la miró una vez, y luego hacia la ventana como si aún se acostumbrara a tener otra persona allí al abrir los ojos. Vertió agua en el lavabo y se mojó la cara. Ella planteó la pregunta que la mayoría se habría hecho antes de que la historia terminara. ¿Planeas volver al pueblo pronto, por suministros? La noticia corre. Él se secó las manos con un paño. Al menos no por un mes. Hay suficiente harina y sal. No hace falta dar a nadie en Copper Bend motivo para pensar que hay algo que reclamar aquí. Ella entendió el subtexto. Si alguna vez llegara a saber que aún estaba viva y no la habían comerciado, algunos se interesarían. Y si ese comerciante habla, no lo hará, dijo Boone. El granero lleno de hombres lo vio venderte. Se burlarían de él si reclamara a alguien que ya había pagado. Ella se recostó en la silla, absorbiendo por completo esa verdad. Un hombre que usaba a las personas por monedas no arriesgaría su orgullo contando a otros que había sido superado por la misma mujer. Después del desayuno, Boone Callahan tomó el hacha y se dirigió al pequeño grupo de cedros a 1/4 de milla. Cassidy Jane Holloway lo siguió a cierta distancia con una cuerda para arrastrar las ramas más pequeñas. No hablaron mucho durante el camino. El silencio ya no se posaba entre ellos como algo cortante. Cuando él se detuvo, le entregó su cantimplora sin que ella la pidiera. Ella bebió y la devolvió sin titubear.
Él cortaba los árboles con golpes medidos sin apresurarse. Ella ataba y arrastraba lo que podía cargar. Mientras trabajaba otra pregunta, se formó algo que los oyentes habrían esperado escuchar antes del final. Si los hombres de la ley alguna vez vinieran, ¿qué historia daría? Esperó hasta casi llegar a la cabaña antes de preguntar. Si alguien llega preguntando qué eres para mí, ¿qué les dirías? Él ajustó el peso del asha acoscha sobre su hombro. Que vives aquí. Eso es todo lo que necesitan. Nella estudió su rostro. No comprada, no contratada. No su tono no vaciló. No estás a la venta. Llegaron a la cabaña mientras el sol bajaba detrás de la cresta. Él apiló los cedros mientras ella recogía corteza suelta para la leña. Antes de entrar lo miró directamente. Si me quedo, trabajaré. No me sentaré en la cama esperando comida y refugio, dijo él limpiándose la frente con el antebrazo. Entonces trabajarás. No respondes a mí. Solo no dejes las puertas abiertas ni quemes el guiso. Esa respuesta simple como era, resolvía algo que ella ya había nombrado en su mente. Dentro ella cocinó mientras él reparaba una bisagra rota del baúl. La habitación olía a frijoles hirviendo y humo de leña. Cuando se sentaron a comer, ella no esperó que él lo hiciera primero. Ya habían pasado por eso. A mitad de la comida, él hizo otra pregunta de su lista silenciosa. ¿Tuviste a alguien antes de todo esto? ¿Alguien que hubiera venido por ti si lo hubieran sabido? Ella negó con la cabeza. Trabajaba en un establo de carga fuera de Abilene hace 2 años. Los hombres jugaban a las cartas. Uno dijo que le debía por una botella derramada que nunca toqué. Al atardecer me apostaron. No vino nadie después. Boone lo comprendió sin compasión. Solo entendimiento. No pasará aquí, ella sostuvo su mirada. Ya no. Después de la cena, él tomó su rollo de cama del suelo y lo colocó sobre un baúl en lugar de junto a la estufa. Cassidy lo notó de inmediato. ¿Te mueves del suelo o solo estás cansado de las astillas? Dormiré donde no haya corrientes, dijo él, luego hizo una pausa. La cama es lo suficientemente grande para no amontonarnos. Ella lo observó con cuidado. ¿Preguntas o mandas? Pregunto, dijo él sin tensión en la voz. No era una orden, solo un hecho establecido. Ella no respondió de inmediato. Se quedó de pie junto a la mesa en silencio. Semanas atrás, cualquier hombre diciendo esas palabras habría provocado pánico o ira. Pero él no había pedido nada a cambio de salvarla. No la había tocado en la noche. No se había aprovechado de ella cuando tuvo la oportunidad. Se acercó a la cama y se sentó en el extremo más alejado. Si intentas algo que no quiero, te romperé la nariz mientras duermes. Él asintió una vez calmado. Justo. Esa noche, al acostarse en lados opuestos del mismo colchón, ninguno se movió más cerca. El fuego en la estufa ardía abajo. Cassidy permaneció despierta un rato escuchando. No los pasos en la puerta, sino el sonido uniforme de su respiración. Cuando finalmente se durmió, su cuerpo no se sobresaltó por las sombras. Al amanecer, su brazo se había desplazado cerca del de ella, pero sin tocarla. No se apartó. Las preguntas que la habían seguido desde el granero, ¿qué quería, si la intercambiaría, cuánto duraría?, se calmaron por sí solas. No porque olvidara lo que le habían hecho, sino porque nada en él apuntaba de regreso a eso. Cuando el sol atravesó la ventana y tocó las tablas del piso, algo no dicho, entre ellos se había asentado. Elegida, no forzada. Y lo que viniera después, no sería ella corriendo ni él observando cómo se iba.